Buenos días, buenos días. Eh, Vamos a hacer espera de participantes, ya que pues, a pesar de que les di el tiempo, ¿verdad? De 8:45, empezar 15 minutos luego de las 8:30, previniendo de que darles chance, pero todavía no hay mucha gente, ¿verdad? Entonces voy a darle unos 3 minutitos más y vamos a esperar pues que logren conectarse mucho más. Ya poco a poco se van conectando. Entonces espero que pronto seamos más. Ok, pronto seamos más. Pueden ir descargando el archivo de validación de datos, ¿verdad? El archivo de validación de datos es el que vamos a trabajar en la semana del día de hoy. Siempre continuando con la unidad 3, operaciones con datos usando la aplicación de Excel. En la semana pasada vimos un poco sobre los filtros y formatos de tabla que se trabaja en Excel, que son útiles para crear un resumen de datos y también para crear tablas dinámicas, ¿no? Hoy nos toca las validaciones de datos. Las validaciones de datos corresponden a lo que se refiere que el usuario pueda restringir un poco el acceso de la información en la hoja de cálculo. En todo caso, cómo ingresar correctamente los datos solicitados. Entonces, la validación de datos es una herramienta de Excel que me permite que yo configure cómo es que deseo que otro usuario me llene la información en la hoja de cálculo, ¿verdad? Y así estoy evitando que ingresen datos que no son los correctos o no son los solicitados, ¿ah? Entonces, vamos a darle un chancecito, ¿verdad? Un minutito más para comenzar. Entonces ahí tienen en pantalla lo que es la semana número 6, validación de datos, ¿no? Ok. Voy a ir abriendo para compartirles luego lo que es el archivo de la validación de datos, ¿ah? Ya se los voy a compartir, denme un minutito. Espero que siempre pues se estén cuidando, ¿verdad? Ya que esto de la pandemia pues está bastante complicado, ¿verdad? Han surgido nuevas variantes. Hoy salió una nueva variante detectada en Chipre, entonces debemos cuidar siempre nosotros nuestra salud de nuestra familia, ¿no? Entonces espero que estén ustedes siguiendo todas las normas de seguridad, de salud, para que así podamos trabajar bien. Ok, permítanme. Ya les voy a compartir el archivo, lo voy a abrir y se lo vamos a compartir. Es el de la tarea, validación de datos, ¿verdad? Permítame. Que no encuentro el archivo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con otros chicos que no han podido. Aquí vamos a admitir que ya están varios ahí conectándose. Ya dentro de poco voy a ver lo de la asistencia, ok, pero ya estoy viendo que se están conectando varios y eso es importante. Bien, entonces, permítame. Para los que están, vamos a ver, quienes están acá presentes.
A este momento tengo presente, dice Brian Bindel. ¿No? Sí, creo que me acabo de unir. Sí. Entonces, a Brian Espinosa, Brian Bindel, Angel Carazo, alguien dice Isis, Kevin Centeno, Manrique, Javier Vega, Josué Espinosa. Bueno, ya esto ya se está grabando, la clase de hoy, ¿verdad? Los que acaban de conectarse, bienvenidos. Esta es la clase de la semana 6, modalidad virtual, siempre trabajando con Excel y el tema de hoy son las validaciones de datos. Las validaciones de datos son en Excel una herramienta bastante útil cuando un usuario necesita que otra persona llene la información en la hoja de cálculo, que podemos poner como ejemplo un formulario, y ustedes desean que ese usuario que va a llenar dicho formulario, pues ingrese los valores solicitados, que no ingrese otro tipo de datos porque esto va a generar errores tal vez en fórmulas o en la forma de trabajar o procesar la información. Entonces, la validación de datos es una herramienta que me permite configurar o restringir con algunas reglas y alguna fórmula el ingreso de los datos en la celda, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver ahí lo que es la validación de datos. Vamos a trabajar aquí propiamente en el que dice archivo tarea validación de datos, ¿verdad? Los voy a apoyar siempre en esa parte de la tarea. Y ya van a tener ustedes el chance de que puedan entregarla sin ningún problema y van a auxiliarse de esta sesión virtual, que luego la voy a subir al campus. Además, hay dos videos, miren, validación de datos personalizados y validaciones de datos comunes. Estos dos videos también los pueden ustedes verificar. Con esto yo trabajo el archivo de ejemplo de validaciones de datos, donde le hago una muestra de los tipos de validaciones de datos que son de uso frecuente, digamos que lo más fáciles, y nosotros vamos a trabajar la otra parte que son los datos, la validación de datos personalizados que se refiere a usar fórmulas, ¿verdad? A usar fórmulas y funciones, algunas que ya hemos visto en la parte de funciones de fecha, por ejemplo, funciones lógicas que también se aplican por acá. Bien, entonces, siguen conectándose más chicos. Perfecto. Entonces, el archivo que vamos a trabajar es el archivo tarea validación de datos. Ya se los voy a compartir por acá. Ya lo tengo abierto el archivo. Ya se los voy a compartir para que vean cuál es el que vamos a trabajar. Mientras tanto, también déjenme, voy a hacer una captura de pantalla por asuntos de asistencia. ¿Okay? Permítame, estoy grabando la información. Para que me quede constancia. Y ahí voy a ir grabando. Ok. Listo. Me verifican por favor ahí por el chat si tienen visible la pantalla, ¿verdad? Esta sesión, recuerden, vamos por asuntos de licencia, se puede cortar a los 40 minutos. Yo les voy a avisar cuando se vaya a cortar la sesión. Si no hemos terminado, no hay problema, se vuelven a conectar al mismo enlace. ¿Ok? Entonces tenemos acá, avancemos. De todas maneras, se está grabando esta sesión. La validación de datos en esta hoja me pide que en esas columnas de fecha, nombre, cédula, banco, valor en cheque y estado, configure algunas reglas de validaciones de datos para que el usuario pueda ingresar los datos solicitados. A la derecha tenemos lo que son las indicaciones para poder hacer esas validaciones de datos. Por ejemplo, para el campo de fecha me solicita que permita ingresar
fechas del mes de febrero del año 2020, pero no debe incluirse los días domingos. ¿Ok? Bueno, antes de eso, las validaciones de datos las encontramos acá en la pestaña Datos, Validaciones de datos, y aquí hay una serie de opciones para configurar. En esta pestaña Configuración salen los criterios de validación. Como podrán ver, hay muchos tipos: números enteros, decimales, lista, fecha, y el de personalizado, que se refiere a fórmula, que es el que vamos a usar. El mensaje de entrada, todos estos son importantes. El mensaje de entrada es para que el usuario configure ahí los textos que la persona que vaya a llenar la información sepa o pueda guiarse de qué tipo de datos debe ingresar en esas celdas para evitar datos erróneos, ¿verdad? Entonces, usted le va a indicar ahí qué tipo de datos va a ingresar. ¿Ok? Luego, tenemos el mensaje de error. El mensaje de error significa que si el usuario omite las indicaciones para ingresar los datos, entonces le va a mostrar una advertencia ahí indicándole que los datos no son los solicitados, los correctos. ¿No? Bien, entonces, ahí está. Si ven esto de acá es porque estoy pasando lo de la asistencia por este método. Miro que algunos se conectan y se desconectan. Debe ser fallas de internet, pero no hay problema. Bien, entonces aquí, fecha. Miren que el criterio que pide es fecha del mes de febrero del 2020 y no incluir los domingos. Algunos usuarios podrían usar esta regla. Miren, en datos, validación de datos, hay una que dice fecha. Fecha. Aquí dice datos entre, no igual, mayor o igual, etcétera. Entonces, algunos podrían decirle entre y poner la fecha del 1 de febrero del 2020 al 20 de febrero del 2020. Podría ser válida, sí, pero no es lo que se está pidiendo, ya que aquí dice que no se debe incluir los días domingos. Entonces, si usted me pone aquí esta configuración del 1 de febrero al 28 de febrero del 2020, entonces está permitiendo que el usuario ingrese los días domingos. Entonces, esta regla de validación no es correcta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seleccionar la que dice personalizada. El que dice personalizada es la regla que se usa con fórmulas, ¿verdad? Con funciones que ya hemos trabajado. Voy a recapitular un poquito antes esto. Acá dice del mes de febrero del año 2020. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos unas funciones de fecha. Ya sabemos que la función, voy a poner una fecha aquí de ejemplo. Voy a poner la fecha de hoy, ¿verdad? Por ejemplo. Recuerden que vimos una función que se llama año y esa función lo que hace simplemente es extraerme de una fecha los dígitos, los 4 dígitos del año. En este caso es 2022. Entonces la función año la vamos a utilizar para indicarle que ese es el año 2020. También vimos la función mes. La función mes por sí sola, si yo selecciono una fecha, lo que me va a extraer o lo que me va a devolver es el número del mes de esa fecha, ¿verdad? El número del mes de esa fecha. En este caso va a decir 1 porque corresponde al mes de enero, ¿verdad? Entonces, año me devuelve el año, los 4 dígitos del año de una fecha. La función mes, el número del mes de esa fecha. Y el otro es día, semana. Si ustedes lo recuerdan, dice día sem, devuelve un número del 1 al 7. Recuerdan que en esa parte yo les decía, ok, el número de serie es la fecha, punto y coma o coma. Les decía que aquí el tipo en nuestro país es el tipo 2, porque aquí en nuestro país nosotros le decimos séptimo día al día domingo. Entonces nosotros numeramos lunes como el número 1, martes el número 2, miércoles 3, etcétera, hasta llegar al 7. Entonces el tipo es 2 y con eso nos indica el número de la semana, ¿verdad? Hoy es lunes 10 de enero, entonces es el día 1. Si fuera 11 de enero, me diría día 2. Entonces, la función año, mes y día, semana son las 3 funciones que vamos a usar para la columna de fecha. Entonces, mano, a la obra.
van a seleccionar las celdas de la A5 a la A18. ¿Verdad? Si me pueden seguir en alguna computadora, si están ahí, perfecto, o en el celular. Si no, de todas maneras, pongan atención, el video se está grabando y posteriormente de la clase yo voy a subir este video aquí al campus para que puedan auxiliarse y puedan entregar la tarea. No va a haber excusa alguna, óiganme bien, no va a haber excusa alguna que no puedan entregar esta tarea. Y en las fechas estipuladas, ¿verdad? Entonces, una vez seleccionados de la A5 a la A18, nos trasladamos a la pestaña Datos, Validación de datos. En Permitir, vamos a seleccionar Personalizada, ¿verdad? Personalizada es el criterio de validación que nos permite hacer funciones para poder restringir el acceso acá. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Bueno, la fórmula va a ser la siguiente. ¿Podemos usar un sí? Sí, lo podemos usar, pero en este caso se recomienda usar las funciones lógicas y o la función lógica o, dependiendo del caso. Entonces aquí ponemos el símbolo igual y como lo que tenemos que asegurarnos es que se cumplan el año 2020, el mes que sea febrero, que sería 2 y día de semana que sea menor de 7, porque el domingo no incluye. Entonces aquí nosotros vamos a poner el igual y la función lógica y. Si ustedes recuerdan, la función lógica y es la que nos dice que todos los criterios que yo ponga en su argumento deben ser verdaderos para obtener el resultado. Entonces, igual y paréntesis, ¿no? Igual y paréntesis. Bien, ahí se están conectando otros. Bueno, ahí vamos. Entonces, igual y. ¿Qué vamos a seleccionar? La celda, ¿verdad? A5, pero vamos a decirle igual y que debe cumplirse. Lo vamos a hacer por, así como dice ahí, mes, año y día. Entonces, vamos a ponerle la función, que el mes, la función mes, paréntesis, ¿de quién? De A5 sea igual a 2. Con ese le estamos diciendo que el resultado de la función mes sea el número 2. Punto y coma. Recuerden a ustedes que esto se lo vivo repitiendo. Verifiquen primero en una celda de Excel cuál es el separador de argumento en la fórmula, si es coma o punto y coma. En mi caso, yo ya sé aquí que es punto y coma. Entonces, por si usted le da un error, podría ser coma. Verifiquen primero eso en la celda. Luego, ese punto y coma significará un y, decirle que en la función año, siempre de A5, tiene que ser igual, dice ahí, al año 2020, 2020. Punto y coma. Y no debe incluir los domingos. Entonces, que el resultado de la función día-semana, día-sem, de la fecha que yo ingrese en la celda A5, que es la primera, esa tiene que ser menor de 7. ¿Verdad? Es decir, que puede ser del 1 al 6. Entonces, con eso yo le estoy diciendo que en esa columna fecha solo voy a permitir, ¿verdad? Aquellas fechas que sean en 1 de febrero al 28 de febrero del 2020. Solo por esta vez, permítanme, voy a darle un zoom ahí, pues, voy a activar la lupa, aunque a veces no me gusta activar la lupa por acá porque a veces se mueve mucho. Y por esta vez vamos a poner un mensaje de entrada y un mensaje de error para que ustedes lo vean. En las otras no lo vamos a hacer por asunto de tiempo, ¿verdad? Por asunto de tiempo. Bueno, permitan que la lupa no se quiera activar. Ahí está. Está. Ahí está la fórmula para que sea bien. Miren. Igual y la función mes de la fecha que yo escriba en A5 tiene que darme como resultado el número 2. El año tiene que ser 2020 y el día de la semana menor de 7. Entonces, mensaje de entrada. El mensaje de entrada va a ser
fechas de febrero 2020. O no, fechas permitidas, vamos a ponerle fechas permitidas. Mensaje de entrada. Ingresar fechas del mes de febrero del 2020. No incluir domingos. Es la orientación que le estoy dando al usuario, ¿verdad? Esto va a aparecer a manera de comentario cuando yo me ubique en cualquier celda de la columna fecha. Mensaje de error. Los estilos, bueno, no nos vamos a detener tanto aquí. Solo asegúrense que diga detener, porque el estilo advertencia y el estilo información me permite, aunque me da la advertencia de que si no ingresa el dato correcto la primera vez, pero me permite ingresarlos si yo le doy a aceptar o le digo que sí. Entonces, el que me permite realmente restringir el acceso es detener. Entonces ahí, título, vamos a ponerle fecha no válida. Mensaje de error. Esta fecha no es del rango solicitado. ¿Cuál es el rango solicitado? Pues ya sabemos que es solamente del mes de febrero del 2020. Entonces ya tengo configurado el mensaje de entrada y el mensaje de error si el usuario omite ingresar los datos que se le están solicitando. Y aquí la función. Ahí la función. Le voy a aceptar. Voy a quitar la lupa. Y ahí está, miren. Cuando yo me ubico, ¿verdad? Cuando yo me ubico en cualquier celda de la columna fecha, aparece el mensaje de entrada. Miren, fechas permitidas. Y lo puedo mover también un poquito para acá. Ahí está, como un comentario aparece. Ahora voy a escribir la fecha de hoy aquí. Por ejemplo, voy a probar y presiono Enter. Ahí está, miren. El nombre que le di, fecha no válida, y esta fecha no es del rango solicitado. Ahí dice ingresar fecha de febrero 2020. Ok. Voy a darle reintentar. Voy a poner entonces acá. Vamos a ver qué día fue el 5 de enero del 2020. No me lo acepta. Voy a darle reintentar y voy a ponerle 6. 6 de enero. Hay que ver la fecha. ¿Eh? Permítame. 2020. Febrero. Dice que son 2, 9. En febrero los domingos son los días 2, 9, 16, 23. Quiere decir que el 5 y 6 de enero. Ah, perdón, de febrero, es cierto. Estaba poniendo enero. Ya vieron que ya me estaba equivocando yo. 2, 9, 16, 23 no deben ser permitidos. Entonces, 5 de febrero, ahí era 2020, me lo debe aceptar. El 9 de febrero, me lo debe aceptar. ¿Ah? El 16 de febrero, de 02-2020, también me lo va a aceptar. Entonces, ¿cuáles son las fechas? Vamos a ver, 2020. Ah, perdón, chicos, me equivoqué aquí. A ver, menor de 7. Sábado 1, 2, 9, 16 no me va a aceptar. 2020. Vamos a ver la validación. El mes, 2 años, 2020, 10 semanas, tiene que ser menor de 7. Mes A5, 2 A5, días de aquí me faltó. Miren,
¿Por qué no me está dando? Porque aquí me faltó, miren. Día, semana, DA5, punto y coma, el número 2, que es el que me identifica el número del día. Ahí está. Por eso aquí ya me sale con errores. Ahí está. Disculpen que ahí no me fijé. Cuando expliqué aquí no me fijé que no le di el número 2. Entonces aquí solo corregí en día, semana, A5, la celda donde se ingresa la fecha, y el 2 es el número que me indica si el lunes 1, 2, 3, etcétera. Y entonces ahora sí, si yo intento ingresar el 2 de febrero de 2020, me tiene que salir el error. Y ahí está. ¿Ves? Ya no me acepta el 9 porque el 9 es domingo, tendría que ser 10 o podría ser 8 de febrero. O el 16 ya no me la acepta tampoco porque es domingo. ¿Mm? Tendría que ser 15 de febrero, que fue sábado. Ya está. Entonces, se están cumpliendo las reglas. ¿Ah? Se están cumpliendo las reglas. Bien. Listo. Ahora vamos con nombre. En la columna nombre, dice que me permita un máximo de 30 caracteres y que sea en mayúscula. Ok. Entonces, hay una función ahí dentro de las funciones de texto, tal vez recuerdan, creo que. Si no, hay una función aquí que se llama largo. ¿Qué hace la función largo? Me devuelve la cantidad de caracteres que el usuario ingresa en una celda. Por ejemplo, voy a escribir Jairo. Entonces, si yo escribo la función largo y le indico de esta cadena, me va a decir cuántos caracteres tiene mi nombre. Tiene 5 caracteres. ¿Ah? Tiene 5 caracteres. Ok, esa es una función que vamos a usar para la columna nombre. Además dice, bueno, aquí me dice cuántos caracteres tengo, ¿verdad? Pero si yo le digo que me verifique si estos son igual o a ver, menores de 7, es verdadero. ¿Ah? Es verdadero. Mi nombre por sí solo tiene menos de 7 caracteres, pero si yo escribo Jairo Sotelo completo, un nombre y un apellido, ya aquí me va a dar falso porque aquí la longitud de la cadena no es menor de 7, es más de 7. Entonces, solo le estoy dando las primeras entradas para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer en nombres. Con esta función vamos a determinar que la longitud sea, dice, menos de 30 caracteres. Ahí, menos o iguales de 30, porque dice mínimo 30 caracteres. Ahora, debe verificar que sea en mayúscula. Entonces, ¿cómo verifico si está en mayúscula? Hay una función que se llama igual. ¿Verdad? Comprueba si una cadena de texto está escrito o es igual a otra. Aquí yo le puedo decir con la función igual que si este texto de 20 está en mayúscula. Mayúscula desde 20. Cierro y cierro. Entonces, la función igual me compara si una cadena de texto cumple es igual a otra cadena de texto. Yo solamente le estoy diciendo con la función igual, si en la celda D20 que está mi nombre, ese texto de D20 está en mayúscula. Lo está comparando. Entonces, está como nombre propio, me dice que es falso. ¿Y qué pasa si yo escribo solo mi nombre aquí? Ahora sí es verdadero, ¿verdad? Ya está en mayúscula. Si escribo falso, minúscula. Como nombre propio, falso, tiene que ser todo mayúscula. Entonces, estas dos funciones son las que nos permiten indicarle, indicarle acá la cantidad de caracteres que sea en mayúscula. ¿Y con qué lo vamos a combinar? Con el i. Entonces, vamos aquí en nombre. Ahí está. Entonces, en nombre, seleccionamos la celda de la B5 a la B18. ¿No? De la B5 a la B18. Nos vamos a datos, validación de datos. Dice que nos quedan 10 minutos, pero no importa. Yo dije que si no terminamos, ahí
vuelven a entrar al enlace. Yo les voy a estar recordando. Ok, criterio de validación, dice. Personalizada. Fórmula. Entonces aquí vamos a agregar, que es el de esta. Bueno, no importa ahí. El igual y siempre, el y, casi todos aquí son un y, ¿verdad? Porque tenemos que verificar que obligatoriamente se cumplan esas condiciones. Igual y, tenemos que decir que lo que yo escriba con la función igual en la celda C5, perdón, B5, que es la primera, tiene que ser en mayúscula. Mayús de B5, ¿verdad? Con eso yo le estoy diciendo que lo que yo escriba en la celda B5 tiene que ser en mayúscula. ¿Ok? Ahí cierro el paréntesis del igual, punto y coma. ¿Y cuál es la otra que va a verificar? Que la longitud con la función largo, la longitud de lo que yo escriba en la celda B5 tiene que ser menor o igual de 30. Máximo 30, ¿verdad? Entonces por eso dice menor o igual de 30. Mensaje de entrada y mensaje de error. No lo vamos a poner, dijimos, por el asunto del tiempo, pero ahí ustedes perfectamente pueden ponerle la condición, ¿verdad? Debe ingresar un nombre menor de 30 caracteres y en mayúscula. Y el mensaje de error, una indicación de que si no sigue esa regla, pues no va a poder ingresar el dato. Y ahí está, miren. Le vamos a aceptar. ¿Qué me faltó ahí? Cerrar el paréntesis. Y ahora sí. Siempre hay que seleccionar las celdas donde ustedes le van a aplicar las reglas de formato de validación de datos. Recuerden que en este sí hicimos mensaje de entrada, por eso cuando yo me voy con la columna fecha aparece esto. En este no lo hicimos, por eso no aparece nada, por asuntos de tiempo. Nombre, entonces voy a escribir mi nombre en minúscula. No me lo acepta. Si lo escribo como nombre propio, tampoco me lo acepta. Entonces tiene que ser en mayúscula. ¿Y qué pasa si yo combino nada? Todo tiene que ser mayúscula, ¿no? Ahí. Entonces, ahí tienen las fórmulas. Miren que se los estoy poniendo aquí las fórmulas, que son una orientación de qué es lo que se hace acá. Voy dando a guardar y voy a tomar otra vez. Alguien se desconectó. 16. Bueno, si me da tiempo, luego paso a... Hay asistencia, pero estoy capturando pantalla. Que 16 dice, el 14, aquí hay 12. Van subiendo. Bien. Vamos con el otro, el número de cédula. Dice. Con el número de cédula, quieren que, dice la cédula, permitir la entrada exacta de la cédula y que no se repita. Ejemplo de la cédula que va a ingresar así, sin guiones. Entonces, con esta misma función, por ejemplo, miren, voy a poner aquí mi número de cédula, 001, ya van a saber mi edad. 25, ahí. La función largo es la que me dice cuántos caracteres tiene, ¿verdad? Entonces, la cédula, el número de nuestra cédula, sin los guiones, así, tiene 14 caracteres. Esa es la longitud que debería de tener. Entonces, aquí tendríamos que decirle que el largo tiene que ser igual a 14. ¿Verdad? Ya si le quito una letra o menos, me tendría que dar error. ¿Verdad? Ahí. ¿Ok? Y
para hacer el conteo que dice que no se debe repetir la cédula, es decir, que aquí yo solo de ingresar mi cédula una sola vez, no puedo hacerlo 2 veces. Miren, aquí hay un formato, dice que no se repite, ese no le pongan en mente, ese comentario, se me olvidó eliminarlo, son así como lo que está a la derecha. Esos comentarios no, lo que está a la derecha. Entonces, el número de cédula no debe repetirse, es decir, que si yo voy a ingresar mi cédula acá, no la debo poner 2 veces. Entonces, para eso, ustedes tienen que usar la función que se llama contar.si y rango, por ejemplo, lo voy a poner aquí, estas 3. Lo enllavo, porque siempre va a ser constante. Y me va a verificar que en ese rango, el criterio va a ser, lo primero que yo escriba aquí, no debe repetirse. Entonces aquí tiene que ser igual a 1. Ahí le estoy diciendo que me haga un conteo en esas 3 celdas y que verifique si lo que escribí en la primera celda, B23, que es mi cédula, si es única, si lo escribo solo una vez. Entonces, bueno, aquí no está 001 25 75 30. Aquí me había equivocado, por eso no 25 6 75 2, 3. Ahí está, ¿ven? Falso, miren. Falso. Como repetí mi cédula ya no es única, entonces es falso y entonces ahí se cae. Entonces, le puedo cambiar aquí. Ya es diferente porque no tiene una letra. Sí, ya es diferente, ¿verdad? Entonces no tiene que ser idéntica. Inclusive le puedo cambiar la letra, puedo ponerle otra letra y no hay problema. Porque aquí le está diciendo que haga un conteo si esto que escribo aquí no debe repetirse en las demás. Le puedo cambiar una letra, un número. Ya es diferente, ¿verdad? Pero que no sean los mismos caracteres, la misma longitud ahí y el número de serie de la cédula. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Sombreamos de la C5 a la C18. Entonces, de la C5 a la C18 nos vamos a datos, validación de datos. El criterio de validación siempre es personalizada. ¿No? ¿Qué fórmula vamos a usar? Bueno, pues siempre la función y, ¿verdad? Porque tenemos que constatar que todo se cumpla. Y, paréntesis. Que me haga un conteo, contar puntos sí. ¿De dónde? Bueno, aquí sí tengo que volver a seleccionar el rango de aquí hasta aquí. Y en llevamos con F4, ¿verdad? Que sea constante. Va a buscar lo que escriba en la celda C5. Ese no va a enllavar porque tiene que ir a buscar en cada una de las filas ese mismo número, ¿verdad? Que yo escriba en la celda C5. Por eso no se enllava, porque tiene que buscar en el resto del rango. Esta dijimos que tiene que ser igual a 1. Punto y coma. Igual a 1. Y, ¿qué más? Que la longitud, ¿verdad? Con la función largo de C5, que es la primera, tiene que ser igual a 14 caracteres. Cierro. ¿Ok? En el mensaje de entrada podrían indicarle ustedes, por ejemplo, ingresar formato de número de solo ingresar y ya le ponen de corrido un ejemplo. ¿Ah? Tienen, así como el que está a la derecha que no lleva guiones. Listo. Entonces aquí contar de la C5 a la C18 que me cuente lo que yo ingrese en la primera celda que es C5 y sea única, que no se repita en el resto del rango. Y que la longitud de caracteres que yo escribo ahí sea igual a 14, ni más ni menos. Aceptar y entonces probar.